Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, este momento que vamos a hablar tu palabra que es sagrada, Señor, que es santa. Señor, te pedimos que nuestros corazones también, Señor, estén separados, estén dispuestos, Señor, a recibir de ti, Señor. Padre, que tu palabra entre y quebrante nuestros corazones, toda dureza de nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón sea como ese corazón de Josías, Señor, que cuando escuchó la lectura de la ley, dice tu palabra, que su corazón se enterneció, Señor. Se enterneció, Padre Dios, que nuestro corazón duro, Señor, se enternezca, se suavice y permitamos que tu palabra, que es vida, que es salvación y que es salud espiritual, entre, Señor, y nos fortalezca y nos restaure y renueve nuestra mente, renueve todo pensamiento, Señor, Padre, que no es conforme a tu palabra, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, pues vamos a recordar que hemos estado hablando acerca de la mayordomía. Hablamos de que un mayordomo es aquel que administra los bienes de otro. Y vimos un ejemplo en la Biblia de un mayordomo fiel. ¿Se acuerdan quién era ese mayordomo fiel? ¿Quién se acuerda? José. Todo se lo había confiado Potifar. Sabía que todos sus recursos, todas sus propiedades, todo estaban en manos de un hombre temeroso de Dios. Y aprendimos que nosotros somos mayordomos de Dios. Desde que Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, Dios les dio dominio, les mandó sojuzgar sobre toda la tierra, los mandó a ser administradores, no tiranos, sino administradores de todos los recursos y todas las cosas que hay, ¿sí? Entonces, desde el primer hombre Dios lo nombró administrador. Adán era el administrador de todas las cosas, ¿verdad? Falló, cayó, pero nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser esos administradores. ¿Saben que tengo un pequeño problema? No me di cuenta que no se descargó mi enseñanza en mi celular. Bueno, vamos a ver cómo Dios me ministra, porque no sé qué pasó, que no se descargó. Ver. Dios mío, ayúdame. ¿Qué cosas me pasan a mí? Vamos a ver unos versículos. ¿Puedes ir a la casa por una laptop negra que está arriba en la oficina? Por favor. A ver si nos da tiempo, porque no sé qué pasó, no chequé, probablemente no se descargó en mi iPad la enseñanza. Vamos a ver, hermanos, que hay fuentes que Dios estableció para obtener las riquezas o los recursos naturales, o los recursos, financieros o materiales para vivir en esta vida. Uno de ellos, ¿cuál creen que es? El trabajo. Otra forma de obtener dinero, ¿cuál es? ¿Cuál? Hablen más fuerte. El comercio, bueno, el trabajo puede ser empleado o ser comerciante. Las herencias, bueno, vamos a ver ese tema. El ahorro, ¿no? Sí, el ahorro, ¿cuántos ahorran? Y el ahorro también en el banco, que genera cierto interés. A ver, permíteme un segundo. Disculpen, hermanos, esta situación que nunca me había pasado y me pasó ahorita. ¿Tienes llaves de la casa? Entonces, es el ahorro,
y otra forma es la planificación. Pero antes de entrar al trabajo, a la importancia del trabajo, quiero que hablemos de la fuente de riqueza. Porque la fuente de riqueza no es nuestro trabajo, sino quién es más bien la fuente de esa riqueza. Dios. Ahora, la otra vez hablamos que hay dos tipos de riqueza. La riqueza verdadera es la riqueza espiritual, ¿sí? La riqueza que nosotros le llamamos aquí riqueza, al dinero, a los bienes, a las propiedades, es temporal, no es eterna. La verdadera riqueza es espiritual, pero vamos a llamarle a las cosas materiales. En lugar de llamarle riqueza, vamos a ponerle recursos, ¿sí? A los recursos materiales. ¿De dónde provienen? Vamos a Nehemías 9:6. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. A lo mejor ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver este versículo? Estamos hablando de la fuente, ¿de qué dijimos? De los recursos, de la riqueza. En este mundo, algo que la gente considera riqueza son los recursos naturales. Muchas veces, y aquí hay dos economistas, ¿verdad? ¿Sabían que aquí tenemos dos economistas? ¿Sí o no? Bueno, ahí conózcanse entre ustedes e investiguen, es la tarea de hoy, quiénes son, quiénes estudiaron economía, pero se dice o se cree, ¿verdad?, que parte de lo que hace a una nación rica son los recursos naturales que tiene esa nación. Ahora, ¿cuáles ustedes creen que son esos recursos naturales que hacen rico a una nación? Una nación que tiene, ¿qué? Petróleo, ¿verdad? ¿Quién más dijo otra cosa? Territorio, minerales, ¿verdad? Por ejemplo, mucho de la industria se hace con acero. Y el acero es una mezcla de hierro y carbono, por ejemplo, que son recursos naturales. ¿De dónde se extrae mucho petróleo? ¿De dónde? Países árabes, del mar, ¿verdad? Hay extracciones. ¿Y cuántos se pelean por el petróleo? Mucho, ¿verdad? Y aquí ustedes están viendo algo. Versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos. ¿Saben que algunos meteoritos que han caído o algunas exploraciones que ha hecho el hombre han encontrado que hay ciertos metales preciosos en algunos planetas? Bueno, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. ¿Ha explotado o no el hombre todo lo que hay en la tierra? ¿No? Todos los recursos naturales, todo el petróleo, los metales, los minerales, oro, la plata, los diamantes, los animales, ¿qué de la tala de árboles? ¿No? ¿Cuánto ha explotado? Y eso se considera, es rico, ¿no? Ya están deforestados muchos bosques, ¿no? De tanta tala de árboles. ¿Cuánto cuesta una madera ahorita? La madera. ¿Cuál será la madera más cara? Caoba, ébano, son caras, ¿no? Es tan caras que a veces en nuestra casa no hacemos cosas de madera, las hacemos de imitación, porque madera es cara, ¿no? Es cara. Entonces, todo esto que podemos pensar que son recursos que generan dinero, ¿de quién son? De Dios. Y ahorita empezamos a ver la fuente de los recursos. ¿Quién es la fuente de los recursos? Dios. Dios es el que ha dado todos esos recursos naturales que muchos usan
para generar dinero, para generar ingresos, para generar riqueza. Ese es el primer punto. Los recursos naturales son de Dios. Vamos a ver Mateo 6:32. Vamos a leer desde el 31. ¿Ya están ahí conmigo, hermanos? Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, algo que decimos que necesitamos, que lo vemos como un recurso necesario, son las necesidades básicas del hombre. Las necesidades básicas del hombre son alimento y vestido, ¿sí? Es nuestro sustento, alimento y vestido. Y dice aquí la palabra de Dios que los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, aún si ustedes leen desde el versículo 25, ¿sí? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Entonces, si aquí ustedes están leyendo que Dios nos lleva a mirar las aves del cielo, que Dios las alimenta, dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por eso el versículo 32 nos dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Hermanos, desde que Dios creó el universo, antes de hacer al hombre, fíjense la planeación de Dios, antes de hacer al hombre, ¿qué hizo? ¿De qué se alimentaba el hombre inicialmente? De hierbas. Pudo haber Dios hecho primero al hombre y después pudo haber hecho la vegetación y los árboles frutales, pero ¿cuándo los hizo? Antes, ¿sí? O sea, Dios planeó todo para que cuando creara Dios al hombre, el hombre ya tuviera de dónde alimentarse. Dios creó esa necesidad básica. Dios provee las necesidades básicas, ¿sí? Es el vestido, que es la comida, vienen de Dios. Dios diseñó esa necesidad y Él nos provee de esa necesidad. Aún dice, aún las aves, hermanos, aún las aves que vemos ahí que andan, Dios se encarga de cada una de ellas. ¿Te imaginas cuántas aves hay en el mundo? Pero Dios está al pendiente de cada una. Imagínate cómo no está al pendiente de nosotros. Entonces, las necesidades básicas, Dios las diseñó y Dios las provee. Si Él, hermano, decidiera que no cayera lluvia en la tierra, que viniera una sequía en la tierra, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por mucho dinero que tuviéramos, por mucho circulante, por mucho billete, ¿qué haríamos? Nos moriríamos de hambre, ¿sí? Pero Dios se encarga de que venga la lluvia, de que haya cosecha, porque Dios es el proveedor, Él es la fuente de todos los recursos. Vamos a ver Éxodo 31. Otra cosa que podemos decir que es una
digamos, donde se originan los recursos, es la capacidad inventiva. ¿Sí? Dios le ha dado al hombre la capacidad de inventar. ¿Ustedes alguna vez han inventado algo? O sea, algún artefacto, ¿verdad? No me refiero a que hayan inventado una historia por ahí, sino ustedes han inventado, han creado algo, ¿sí? ¿Algunos de ustedes tienen esa capacidad de crear algo? ¿Sí? ¿Nadie nunca jamás ha inventado algo? Vamos ahí a Éxodo 31. Éxodo 31 del 1 al 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera para trabajar toda clase de labor. Versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Algo que puede ayudar a generar riqueza es la capacidad inventiva, creativa, la inteligencia. Por ejemplo, vamos a alguien que todos conocemos, ¿no? Que creo que llegó en un punto a ser el hombre más rico recientemente, Elon Musk, ¿no? El que hizo Tesla y ahorita está haciendo Neuralink y cosas que dan miedo. Todo esto que está haciendo, ¿no? Que están creando, que están inventando. Alguien que tiene la capacidad de crear una fórmula, una medicina, el que hizo la penicilina, esas capacidades creativas de desarrollar algo novedoso. Es gente que tiene una inteligencia especial, una sabiduría especial. En mi trabajo voy y visito muchas plantas. He visitado muchas plantas de manufactura en varias partes de México, Estados Unidos y otros países. Y me sorprendo la capacidad que Dios le ha dado al hombre. Todo lo que hay que Dios le ha dado al hombre. Hace poco Jorge estaba hablando, creo que un viernes, acerca de unos lentes, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue la pandemia, estábamos arrancando una planta desde cero, una planta automotriz, pero por las restricciones de viaje que hubo un momento, los ingenieros de Alemania que iban a poner las máquinas, pues no podían viajar y no podíamos continuar así, no podíamos. Entonces, ¿qué? Pues se mandaron a comprar unos lentes que se los ponen los ingenieros aquí en México, te pones los lentes y los ingenieros en Alemania están viendo lo que yo estoy viendo, ¿sí? Están viendo lo que yo estoy viendo y te van diciendo cómo ir haciendo la línea de ensamble, ¿no? Alguien diseñó esos lentes, no sé cómo se llaman, pero se compraron. Me sorprendo toda la tecnología que hay de robots, ¿no? Ya es más extraño ver a una empresa que haya más gente que máquinas. Antes las empresas tenían mucha gente, ahora es menos gente y más máquinas. Ustedes, muchos trabajan en industria, van a las plantas y ven los carritos ya en automático. ¿Sí? Ya no se necesita ni quien reparta el material a las líneas. Ya está todo motorizado para que los carritos con el material avancen. Alguien los diseñó, alguien los creó y los venden, ¿no? Por ejemplo, este hombre que murió de cáncer, Steve Jobs, ¿no? Que hizo la computadora Apple, los teléfonos estos tan caros, iPhone, ¿no? ¿Cuánto dinero hizo? Entonces, esa capacidad inventiva genera riqueza. Pero ¿de dónde viene esa capacidad? De Dios. Aquí lo acabamos de leer. Específicamente este párrafo habla de la creación del tabernáculo. El tabernáculo, no había una referencia antes del tabernáculo. Dios les iba a guiar en cómo hacer ese tabernáculo. No es lo mismo que tú dupliques algo que viste a que lo hagas por primera vez. Como por ejemplo, les voy a decir algo que hasta hoy los arquitectos que hacen barcos toman como referencia el arca de Noé. ¿Sabían eso?
toman como referencia cómo estaba construida esa arca. ¿Y quién le dio ese diseño a Noé? Dios. Imagínate, si hacer una barca, cuando ya has visto barcas, es difícil. Imagínate hacer la primera vez una barca o un arca para poder estar en el océano. Dios le dio todos, imagínate las medidas, la idea, cómo tiene que cuadrar algo. Hermanos, hay veces que no se te ha ido a sentar a un restaurante y la mesa está chueca, ¿sí? Y se está moviendo así, ¿no? Y le pones un papelito y a veces ni le atinas a la pata que tenías que ponerle el papelito, ni la cantidad que tienes que ponerle, se sigue. Ahora imagínate sostener una barca. Entonces fíjense bien este versículo, ¿sí? En el capítulo 31 dice en el versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras. Esa sabiduría, esa inteligencia, esa ciencia en todo arte para poder diseñar, para poder trabajar, para tener una idea de hacer algo, ¿de dónde vino? De Dios, de Dios. Vamos a ver otra cita. Vamos a Daniel, capítulo 1. Daniel 1, versículos del 17 al 20. Dice, ¿ya están conmigo? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hasta ahí vamos a dejar. Aquí está hablando la historia de estos jóvenes hebreos temerosos de Dios que fueron convidados a sentarse y comer de la comida del rey. Y ellos se rehusaron comer de la comida del rey, porque esa comida seguramente estaba dedicada a ídolos. Y ellos se mantuvieron en su fe. Y aquí nos hace una referencia acerca de ellos, que estos jóvenes, cuando fueron llamados ante el rey, encontraron algo muy interesante en ellos. Dice en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿cuántas veces mejor que todos? 10 veces. Hermanos, eran unos jovencitos. A lo mejor estaban en edad de secundaria o en edad de prepa. Y cuando el rey los llama también el rey a todos aquellos que eran sus sabios, sus estudiosos, hombres que a lo mejor habían sido preparados en muchas cosas, pero se encontró que estos niños, adolescentes, eran 10 veces mejores que los más sabios de su reino. Tenían una inteligencia, cualquier asunto, porque aquí dice, todo asunto. Imagínate que les preguntara, a ver, vamos a ver de matemáticas, de administración, ¿qué vamos a hacer con esto? Y contestaban. No habían ido al TEC de Monterrey, ni a la Anáhuac, ni a Oxford, ni a Harvard. Contestaban mejor que todos los demás. A ver, ¿qué piensan ustedes acerca de este otro tema? Y ¿de dónde les salía a estos jovencitos tanta inteligencia? Vamos a ver, lo acabamos de leer. Dice en el versículo 17, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia
en todas las letras y ciencias. Ahora, quiero preguntarte, ¿por qué crees? Empezamos y mencioné, hay 3 formas establecidas que es la forma honrosa de generar recursos para vivir. Y vimos el trabajo, ya sea que seas empleado, que tengas tu negocio, vimos el ahorro y vimos la planificación. Pero dije, antes de ir a ese tema, antes de entrar al primero que es el trabajo, les dije, vamos a ver quién es la fuente de todos los recursos, de todas las áreas que generan riqueza. ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué creen que es importante entender que Dios es el origen y la fuente de todo aquello que genera riqueza? ¿Por qué creen que es importante saberlo? Porque muchos de ustedes lo saben, pero ¿por qué es importante? Antes de seguir con el trabajo y antes de ver todo lo demás, ¿por qué? Piensen, ¿por qué? Porque Él nos sostiene. Porque cuando yo entiendo, fíjense, cuando yo entiendo de quién proviene todos los recursos, ¿a quién voy a rendir mi devoción y mi afecto antes que a todo lo demás? A Dios. Eso es lo importante. Cuando yo pienso que mi trabajo es la fuente de mi riqueza, ¿a quién voy a rendir todo mi tiempo y mi dedicación y mi devoción? A Dios. Les voy a dar un ejemplo de una historia real. Hace algunos años yo trabajaba en una empresa que hace maquinados. Y creo que en esa empresa te fogueas, porque cuando yo trabajaba ahí, todas las máquinas de maquinados, hermano, parecía museo. ¿Saben qué significa que parecía museo? Están viejísimas las máquinas, ¿sí? Están viejísimas esas máquinas y a veces las refacciones que se necesitaban, ni siquiera ya había de esas refacciones. Y había muchos problemas con todos los clientes de calidad, muchos problemas. Y pues ustedes saben que todas las empresas tienen un laboratorio de calidad donde se hacen mediciones. Y pasó, no sé, un día platicando con el gerente de calidad, no sé ni por qué estábamos viendo un asunto y supo que yo era cristiana y en un momento, no me acuerdo bien, tiene mucho tiempo esto, me habla y me dice, oye, ¿puedes bajar a mi oficina tantito? Y bajo y me dice, es que te quiero preguntar algo. Tú eres cristiana, te quiero preguntar algo. Fíjate que hay una persona de tu religión aquí en la planta, allá en el laboratorio. Y tengo una gran duda. Dijo, porque como tenemos problemas con el cliente, él es el que llena los papeles de las mediciones, de que las piezas, cuando tú envías un embarque y ya estás emproblemado con el cliente te pone muchos más requisitos cada embarque, ¿sí? Entonces tienes que enviarle como piezas certificadas de que cumplen con el dibujo y pones las mediciones de las piezas. Y le pedimos que alterara las mediciones de las piezas que iban al cliente. O sea, él mide en el laboratorio y pone, aquí no, pues midió tanto si va conforme al dibujo. Pero no daban conforme al dibujo. Así que le pedimos que las alterara para que dieran conforme al dibujo. Y mi duda tan grande que tengo y por la cual te llamo es porque no entiendo cómo él desobedeció una instrucción. Porque esta instrucción venía del gerente de operaciones de la planta. Y él dijo, no voy a alterar esos registros de calidad, porque soy cristiano. Oye, fulanito, pero ¿sabes que puedes perder tu empleo? ¿Sabes? Porque esto viene o sea, tú tienes que seguir, no te enseñan a seguir. No puedo, porque soy cristiano.
Esto es real lo que le estoy diciendo. Y me dijo, y te hablo a ti porque no puedo con la curiosidad de saber por qué ese comportamiento. O sea, ¿no le da miedo a perder su empleo? ¿No tiene temor a perder su empleo? ¿Por qué no obedece una instrucción? Esa fue la pregunta. Y bueno, a partir de ahí pude compartirle más acerca de Dios. Y le dije, hay un versículo que dice que camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Si él camina en integridad, Dios va a bendecir su casa, porque él no depende de esta empresa. Él depende del Dios del universo. Por eso es importante. A lo mejor tú dices, ¿para qué estamos viendo de quién viene la inteligencia y de quién viene? Hace todo. Pero a veces nuestra forma de vivir la vida no refleja que lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque si él no lo hubiera entendido, ¿qué dice? Pues el jefe me dijo. Aquí sigo instrucciones y firmo. Pero él sabía que su provisión no venía de esa empresa. Su seguridad no estaba en esa empresa. Su provisión y su seguridad viene de Dios, nada más. Y por eso es muy importante. Hoy veo cristianos que decimos una cosa, pero nuestra forma de vida es completamente contraria a lo que decimos. Y entonces, ¿cómo nos llama la gente? Nos dicen incongruentes. Hay una incongruencia. Les voy a dar un ejemplo de incongruencia. Personas que dicen, no voy a ir a la congregación porque es el día que más vendo, ¿no? O el día que cobro. O el día que... Pero cuando cantamos y le decimos a Dios, ¿de quién es nuestro proveedor? Esa persona dice, Jehová es mi proveedor, y lo confiesa y lo declara. Pero pudiendo hacer un espacio para venir, no lo hace. Quiero tener el negocio funcionando todo el domingo, todo el sábado y todos los días. Entonces, ¿en quién está verdaderamente su confianza? ¿En quién, hermanos? En Dios. Lo complicado de esto, hermanos, no lo complicado. Muchas gracias. ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin un hermano? Nada, dice, no, tampoco. ¿Qué harías sin un hermano como él? ¿Qué dijo? Lo complicado de esto, lo que tenemos que ver es que nuestro cristianismo tenemos que empatar lo que decimos con lo que hacemos, ¿sí? Porque a veces lo decimos que lo creemos, pero lo que hacemos no es conforme a lo que Dios es, no es conforme a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué le damos más prioridad? Hay gente que dice, no, ¿y sabes qué? Pudiendo optar por no hacer horas extras, buscan horas extras. Buscan horas extras para tener más dinero. Si no, no me alcanza. Pero cuando leemos y decimos que Dios es nuestro proveedor, lo decimos, pero toda nuestra dedicación, toda nuestra fuerza, todo nuestro empuje está para el mundo y no para Dios. O por ejemplo, sabemos que es día de servicio, viernes, ¿no? Tengo muchísimo trabajo. No, a lo mejor como empleado de confianza ya va a ser la hora del servicio. Pero no, me falta mucho. Y no llegaste al servicio porque tenías muchísimo trabajo, pudiéndote salir. Porque yo veo gente que no conoce a Dios, hermanos, pero ¿cómo son fieles para la carnita asada? ¿Verdad? Para ir al gimnasio. Ahí sí suspenden. Hablo de empleados de confianza que trabajan en oficina, ¿no? Ahí sí suspenden su actividad y se van a lo que vayan a hacer. Pero nosotros como cristianos, pudiendo pararle al trabajo, hiciste lo que pudiste en tus 8 o 10 horas de trabajo, porque tienes un servicio a Dios,
no, ahorita le avanzo a esto y le avanzo a aquello, y ahí estás afanado para que vean que doy resultados, para que vean que he entregado estoy al trabajo, y no vienen a la congregación. No es recriminación que no vengan, ¿eh? Cada quien tiene que ver en dónde está con Dios. Porque a veces es un Dios que siempre tenemos una excusa para relegarlo, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo de dónde se obtienen la inteligencia. Estudiantes, ¿cuántos estudiantes hay aquí? Levante su mano los que todavía no trabajan y son estudiantes. 1, 2, nada más 2. Otros están en clase. Bueno. Les voy a decir esto. A lo mejor ustedes dicen, es que para mí no aplica porque yo soy estudiante. O también aplica para ustedes. Porque a veces estudiamos más las cosas del mundo que darle un tiempo a Dios en nuestras vidas. Y la inteligencia y la sabiduría, para los que conocemos a Dios, no vienen de estudiar. O sea, qué bueno que estudies. Pero si Dios no te da la inteligencia, si Dios no te da la sabiduría, por mucho que estudies, por mucho que le dediques a los libros, si Dios no es el primero en tu vida, no vas a salir adelante. Esa es la realidad. No vas a salir adelante. Entonces, mi fe en Dios debe ser una fe real. O sea, ¿le creo a Dios o no le creo a Dios? Porque si yo, fíjense, me acuerdo este hombre que debemos de seguir sus pasos, Lutero, este alemán. Alguna vez leí en un libro que él pasaba una cantidad de horas en oración, horas diarias. Y decía, si yo no oro, por muchas cosas que yo tenga que hacer en el día, por muchas actividades, si yo no oro, no voy a librar todas las cosas que tengo que hacer en el día, no la voy a hacer, no voy a ser eficiente. Si no oro, es una forma de idolatría porque estoy diciéndole a Dios, yo puedo salir adelante en mis fuerzas, yo puedo salir adelante en mi capacidad, porque ya no me da tiempo de orar, no, ya no me da tiempo, tengo que estudiar para el examen. ¿Cuál es el examen, Fer, más difícil que tienes? La materia que se te hace más difícil. Biología. Fíjense, por lo menos no escuché matemáticas, que es la que siempre escucho, matemáticas. Tú, Carlita, ¿cuál es la materia más difícil que tienes? Diseño. Fíjate, está estudiando diseño. Entonces, imagínense, todos tenemos una clase que trigonometría, ay, no, nada más te duele la cabeza con esos nombres nada más, ¿no? Y dices, tengo que estudiar y estás ahí haciendo problemas y estudiando y dices, no, ni tengo chance de ir a la iglesia, mamá. Tengo, pero bastante que estudiar. Ándale, mijito, quédate, échale ganas a la escuela, no vayas, ¿no? No digo que los traigan, pero quiero que mediten un poco. Yo creo que deberíamos decirle, ¿sabes qué? Pon a Dios en primer lugar y Él te va a dar la inteligencia y te va a dar la capacidad para salir adelante en tus exámenes, para salir adelante en tu trabajo. De Dios, fíjense, estos jóvenes hermanos eran 10 veces los mejores que todos. Dios les dio una inteligencia tremenda, sobresaliente en todas las cosas que ellos hacían. Entonces tenemos que buscar a Dios porque Él es el que da la inteligencia, Él es el que da la capacidad. Vamos a ver otra cita. Primer libro de Crónicas 29:12. Primer libro de Crónicas 29:12.
dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, ¿sí? Mucha de una forma de obtener dinero es una capacidad de hacer riquezas, de producir recursos, ¿sí? Dice aquí, las riquezas y la gloria proceden de ti, o sea, de Dios, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hay personas que ponen, por ejemplo, un negocio y pueden ser muy buenas en ese negocio. Vamos a suponer que estaban trabajando en un negocio que hacían carne asada, ¿no? Y le iba muy bien, y a veces esa gente que hace carne asada se la sabe todas a todas y pone su negocio de lo mismo porque sabe hacerlo. Y ya tiene muchos clientes y se sabe toda la administración, todos los costos, todo eso. Porque para poner un negocio nada más es saber hacer las cosas. Hay que saber llevar los costos. Si no, ya no ganaste. O piensas que ganaste y no ganaste nada. Pero si Dios no abre puertas, si Dios no le manda clientes, ¿qué pasa con ese negocio? Por mucho que sepa esa persona. Quiebra, no sale. No sale. Puedes tener una gran capacidad, una gran experiencia, pero si Dios no abre camino, no vas a salir adelante. Aquí está diciendo, fíjense, en tu mano está la fuerza, o sea, en la mano de Dios, y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. La capacidad de prosperar en un negocio, la capacidad de prosperar en un trabajo, viene solamente de Dios. Solamente de Dios. Y para Dios, el sol sale para justos e injustos. ¿Sí? La gente, aunque no conoce a Dios, la capacidad de esa gente que no conoce a Dios, ¿de quién viene, hermanos? De Dios. De Dios, aunque ellos no le reconozcan a Él. Ahora vamos a ver otra cosa que controla las riquezas. Algo que puede aumentar las riquezas o los recursos naturales o quitarlos o destruirlos. ¿Saben qué es? Los fenómenos naturales. ¿Sí? Los fenómenos naturales. Ahorita tienes tu casa y piensas, no, aquí en Saltillo nunca tiembla. Bueno, creo que ya está cambiando, ¿verdad? Nunca tiembla. Yo por eso vivo acá y no en la Ciudad de México, porque aquí estoy a gusto, aquí no va a pasar nada, aquí no me afecta la falla de, ¿cómo se llama la falla de San Andrés? ¿Se llama esa falla? ¿Sí? Acá no afecta, aquí todos estamos bien, hermanos, en un ratito. Están pasando cosas que la gente dice, es que esto nunca había pasado. Aquí nunca había visto un tornado, aquí nunca había visto esta tormenta. Imagínate que nos caiga un granizo, pero de esos que han visto que son unas piedrononas así, y que tu carro tan bonito que te acabas de sacar de la agencia, ¿qué le pasa a tu techo y a tu cofre? Se abolla, ¿no? Y no sé, no creo que haya un seguro que pague eso, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí hay? Hay que tener seguro, que hay que checar los seguros bien para no estar batallando. Entonces, vamos a ver Ageo, capítulo 1. Ageo. Ageo capítulo 1. Versículos 9 al 11.
Ya encontraron a Ageo, hermanos, se les perdió a unos. ¿Pueden ayudarse, por favor? Escucho que sigue la hoja ahí. Por favor, ayúdense. Ageo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ya están ahí conmigo 1:7? Meditad sobre vuestros caminos. Y es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es meditando sobre nuestros caminos. Estamos meditando cómo vivimos. Estamos meditando realmente si le creemos a Dios. Porque acuérdense que muchos creen en Dios. Yo creo en Dios. El problema no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Es diferente. Creerle a Dios es creer que lo que Él me dice es verdad. Entonces, dice aquí, subid al monte, versículo 8, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. Les quiero dar el contexto de esta cita. El contexto de esta cita es que el pueblo, después de haber estado cautivos en Babilonia y regresar, habían comenzado a volver a hacer el templo. Ese templo había sido destruido por Nabucodonosor, pero había mucha oposición y tuvieron que parar la construcción de ese templo. La situación es que ya habían pasado meses, años, y ya nadie se interesaba por terminar ese templo. ¿Qué pasaba con ellos? Fíjense, vamos a ver el versículo 2, desde el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, ellos excusaban así de, no, pues no es el tiempo, ¿verdad? Dios te está hablando, hermano, no ha llegado mi tiempo. Y era una mentira. Siempre buscamos una excusa. Ellos decían, pues no es el tiempo de Dios, si fuera el tiempo de Dios, pues a lo mejor todo se diera más fácil, o no es el tiempo. ¿Y qué hacían mientras estaba abandonada la obra de ese templo? ¿Qué hacían? Dice el versículo 4, ustedes habitaban sus casas artesonadas, o sea, ustedes estaban invirtiéndole a su propia comodidad, que mi casa esté bien, ¿verdad? ¿Y cómo estaba mientras la casa de Jehová? Desierta. Porque nuestra alma, hermanos, en nuestra alma, de todos los que estamos aquí, en nuestra alma, siempre vamos a buscar para acá. Estar bien, yo estar cómodo, yo tener las cosas mejores en mi casa. Y que a veces, ¿qué permite Dios, hermano? ¿Sabes qué permite Dios en nuestras vidas? Que haya pérdida. Que haya pérdida.
Y es una forma en que Dios nos llama la atención. Es ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí dinero? ¿Por qué me defraudaron? No digo que el 100% de las veces, pero cuando nos pase, lo primero que tenemos que meditar, como aquí dice, es si en algo le fallamos a Dios. Y puede ser que estemos usando todos los recursos egoístamente para acá, y un desinterés total en las cosas de Dios. ¿Y qué pasaba? Fíjense en el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Hay gente, hermanos, que trabaja tanto y nunca tiene dinero. ¿Sí? Trabaja, no, horas extras y horas acá, y luego, aparte de horas extras, luego el fin de semana te los encuentras vendiendo pollos también, y luego a veces te los encuentras en el mercado vendiendo ropa, y luego te dicen, es que tengo deudas, no me alcanza, no completo. Dice, buscáis mucho, buscáis, quiere decir que estás ahí echándole ganas y buscas y esforzado, y ya te acuestas cansadísimo porque trabajas muchísimo, ¿no? Muchísimo. Tienes tu trabajo y aparte tienes negocios y no te alcanza. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no sacias. Bebes y no estás satisfecho. Te vistes y no calientas. Y el que trabaja, fíjense, y el que trabaja jornal, ¿cómo recibe su jornal? ¿Qué significará eso? No le rinde. Parece que perdiera el dinero, no le rinde. Oye, pero es que gané tanto y no completé, me faltó para la despensa, ¿no? Ay, ¿qué estará pasando? Y aquí está diciendo Dios, versículo 7, vuelve a decir segunda vez, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. ¿Sí? Primero, hermanos, no te enfoques nada más al dinero. Es que tengo que diezmar y ofrendar. Antes de diezmar y ofrendar, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? No nada más es diezmar y ofrendar. ¿Cómo está tu vida devocional con Dios? Porque el templo es para estar con Dios. ¿Cómo estamos? Dice, subid al monte. Subid al monte. Yo me acuerdo, Moisés subió al monte, ¿para qué? Para estar con Dios. Para estar con Dios. Y Dios ahí le dio su voluntad. Aquí dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Hermanos, quiere decir reedifica tu altar. Aquí el pastor habló muchas veces de Elías, el volver a edificar ese altar que está roto, que es nuestra relación con Dios. Tu altar es ese lugar íntimo donde te postras y estás tú y Dios. ¿Dónde está nuestro altar? Estamos ocupados buscando, sembrando allá y acá y tener más. Y cumpliendo nuestros sueños. Y es lo que el mundo nos dice. Y el Señor dice, espérame, medita. Y sube a mi presencia. Al monte, a donde te separas de todo lo que está abajo. Te separas de este mundo. Y estás exclusivamente a Dios. Y dice, y ahí te voy a dar mi voluntad. Y seré glorificado. Y te vuelve a repetir. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué trabajo tanto y nunca tengo? ¿Quién está disipándolo de un soplo? ¿Quién hace que el dinero se te va? Dios. Así como Él provee, Él también quita. Y muchas veces es porque no estamos bien con el Señor. Y repito, no nada más es en tus diezmos y ofrendas. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hubo una hermana que una vez Dios
le dio una palabra muy fuerte, porque ella, cuando se convirtió al Señor Jesucristo, cuando le entregó su vida al Señor, a su esposo le incomodó en gran manera esta situación. Y entonces vivían en la misma casa, pero el esposo literalmente la hacía a un lado, ni le hablaba. Y él, como el proveedor, para ya no tener nada que hablar con ella, le aventaba, por decirlo así, no que se lo aventara a ella, pero ahí le dejaba el gasto, ahí en una mesa, así se lo dejaba. Y ella pasaba y veía que ya estaba el dinero y lo recogía. Y ella se sentía muy mal. Yo no sé ustedes, hermanas, las que sus esposos les dan dinero, no sé cómo se sentirían que ahí se los dejen para recoger, así como se me figura como cuando le dejas la comida a tu perrito, ¿no? Ahí. Y entonces, ella entre lastimada, ofendida, enojada y todas las cosas que nos dan cuando nos tratan de esa manera, vino una palabra de Dios a su mente y a su corazón. Y le dijo, esta actitud que tu esposo tiene para contigo es muchas veces tu misma actitud y la de muchos hijos cuando entregan su diezmo y su ofrenda. Ahí está, ya cumplí, pero tu corazón no está conmigo. Así era la actitud de su esposo. No te amo, no me interesas, pero cumplo con la provisión, ahí está, ahí te la dejo. Y quebrantó esta palabra a esta mujer. Ya no se preocupó tanto por cómo ella se sentía, sino se preocupó de su propia actitud con Dios. Porque no nada más es aventarla. Aquí está, ya cumplí Dios, aquí está. Si no está nuestro corazón con Dios. Y Dios dice, sube al monte. Ponte a cuentas conmigo. ¿Sí? Dice el versículo 9, dice, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Dice, yo voy a disipar todo de un soplo. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, o sea, mis cosas, mi trabajo. No habla de esta casa, de esta iglesia física, ¿sí? Sino las cosas de Dios, el llamado de Dios, el servicio a Dios, el reino de Dios, lo que Dios nos ha mandado a hacer, no nos interesa. Cada uno corre a su propia casa. Cada uno estamos en nuestras propias actividades, en nuestras propias tareas, en nuestros propios anhelos, en nuestras propias metas, en nuestros propios sueños. Y no hay un interés por las cosas del reino. Por eso dice el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Quién llamó la sequía? ¿Quién trajo sequía para que no hubiera nada? Dios. Y está explicando por qué. Hermano, a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué no hay dinero? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué siempre tengo deudas? Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con Dios todos los días? ¿Cuánto tiempo te sientas tú, no nada más con tu familia, sino tu altar personal con Dios, para que Él sea el que te ayude en todas las cosas? En el trabajo, a veces no damos pie con bola en el trabajo. Y Dios permite esas rachas, permite esas semanas o meses difíciles que te va tan mal en el trabajo, para que reconozcas que no es tu capacidad. Si Dios no te da la capacidad, no tienes la gracia para desempeñar ningún trabajo, ninguno en lo absoluto. Qué bueno soy bien buena, por eso soy gerente, porque qué inteligente y soy bien diligente. No, si Dios no te ayuda, si Dios no te provee, no podríamos hacer nada sin Dios. Dice el versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra,
y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todas las necesidades básicas que habíamos visto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos, ¿sí? Entonces, las circunstancias que controlan la escasez y la abundancia, ¿quién las controla? Dios las controla. Él es la fuente. Vamos a repasar. Vimos que Él es la fuente de los recursos naturales. Él es la fuente de las necesidades humanas básicas. Él es la fuente de toda la inteligencia y capacidad inventiva. Él es la fuente de la capacidad para generar recursos. Dios es el que controla las circunstancias y todos los fenómenos naturales que afectan o inciden en la abundancia o en la pérdida de las riquezas. Lo que pasa que los terremotos, todas esas cosas están controladas por Dios. Él es la fuente y Él es a quien tenemos que ver y confiar en Él. Y esto implica, cuando lo entendemos, hermanos, implica que tenemos que reorganizar nuestras prioridades. El tiempo se nos va. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 8, versículos 17 al 20. Deuteronomio 8, versículos del 17 al 20. Dice, y digas en tu corazón, y digas, vamos a ver desde el 16, fíjense, desde el 16, que te sustentó con maná en el desierto. ¿Quién sustentó al pueblo en el desierto donde no había nada que comer? Dios. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hermano, pide perdón, pidamos perdón a Dios cuando hemos pensado o creído que lo que tenemos es porque somos muy capaces y muy esforzados. A veces hasta nos podemos comparar con alguien y decir, no, es que yo tengo lo que tengo porque yo me esfuerzo, porque yo me levanto temprano y mira, fulanito no tiene porque no le echa ganas. Hermano, son cosas que tenemos que quitar de nuestro corazón, porque hay orgullo en esas palabras, ¿sí? Aquí dice, ten cuidado de decir, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres, a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Sabes, hermano? Es más tentación, es más prueba la prosperidad que la pobreza. ¿Cuántas veces no hemos visto, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos visto personas que dicen, yo quiero que Dios me prospere, quiero comprar una casa que tenga alberca para que allá hagamos los bautizos? ¿No? Y ya nos estamos imaginando todos los bautizos allá en la casa. Y empieza esa persona a prosperar. Y sí se compra la alberca y todo, pero ya nunca lo vimos en la iglesia. Ya no va a la iglesia, ya no viene. Quiero preguntarte algo, ¿nos conocerá Dios o nos lo dirá el tanteo? ¿Verdad? Dice versículo 18, sino acuérdate
Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Versículo 19. Mas si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ya estoy bien, estoy satisfecho, estoy prosperando y ya me olvido de Dios. Ese es nuestro viejo hombre. Así es nuestra alma. No nos olvidemos de Dios, hermanos. La prosperidad económica, el tener, es una prueba que pocos pasan. Pocos pasan. Empieza, fíjense, vamos allá a Proverbios 30, para lo que veas la oración de Agur. 30, versículo 8. Fíjense esta oración tan sabia. Una oración muy sabia de este varón. Dice, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Ese es un gran consejo. También para la forma en que administramos nuestro dinero es un gran consejo. ¿Cómo debemos de vivir? Con lo necesario, con lo necesario. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dice, no sea que me sacie y te niegue. Hermanos, hay personas que empiezan a tener dinero y viene una soberbia a su vida. ¿Los han conocido? ¿Han sido ustedes? ¿He sido yo? Ahí estamos exentos, ¿sí? Gente que ya no sabe ni qué hacer con el dinero que gana. Ya no sabe ni en qué gastar lo que gana. Gastan en extravagancias. Extravagancias. Y viene una altivez terrible, terrible. Y aquí este hombre oraba y decía, Señor, no me des riquezas. ¿Qué oración? Porque a veces ahora las oraciones, Señor, prospérame, ¿verdad? Y hay gente que ora por ti y empieza a decir, Señor, prospera a este varón, prospéralo. Ay, cómo nos gustan esas oraciones, ¿no? Ya me vi aquí. No, dijo, Señor, no me des riquezas, ni mi corazón es corrupto, Señor. Mi corazón es corrupto. No permitas que por la riqueza o la pobreza yo te ofenda, Señor. ¿Sí? No lo permitas. Entonces, tenemos que estar atentos a todas las cosas. Vamos a ver el último versículo, hermanos, porque ya el tiempo se acorta y posteriormente seguiremos. Todo esto es mayordomía. Todo esto tiene que ver. Porque podemos decir, bueno, a lo mejor ofrendo, diezmo y no tengo deudas, pero no, si nuestro corazón no está con Dios, pues, ¿para qué? ¿Para qué todo lo demás? Deuteronomio 28, 47 al 49. Vamos a finalizar con esto porque el tiempo se acabó. Dice, por cuanto, versículo 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas.
gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Y pueden ustedes seguir leyendo más. Todo lo que está hablando aquí, la palabra de Dios, todo lo que está hablando como una consecuencia de la desobediencia. Y un versículo clave en todo esto es el 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, ¿por qué debería motivarnos a servir a Dios con alegría y con gozo de corazón? Que la abundancia de todas las cosas. Hermanos, la abundancia de todas las cosas. Dios nos ha dado muchas cosas espirituales, que es lo más importante, que dijimos que es la verdadera riqueza, pero también en lo natural nos ha dado muchas cosas. A lo mejor unos tienen menos, otros más, pero yo te aseguro que todos los que estamos aquí podemos decir que Dios nos ha dado muchísimo. ¿Quién puede levantar su mano y decirlo verdaderamente? Dios nos ha dado muchísimo, muchísimo, muchísimo nos ha dado el Señor. Muchísimo, hermanos. Mucho. Más de lo que pudiésemos imaginar. Dios no nos ha dado lo que merecemos. Si nos diera lo que merecemos, ya estaríamos ahorita gritando en el infierno. Nos ha dado mucho. Qué bueno que hace frío y podemos, todos los que estamos aquí, podemos llegar a casita, a un techo, ¿verdad? ¿Cuántos nos podemos meter a una cobijita calientita? Qué rico es, ¿verdad? Qué rico. ¿Le damos gracias a Dios? Qué rico es. Nada más eso, hermano, poderte llegar a tu casa y taparte con un cobertor rico. Ponerte unos calcetines gruesos para que no tengan los pies de hielo. Hermanos, son cosas que si Dios no nos las provee, estaríamos en la calle. Estaríamos en la calle. Si sabes que hay personas que han sido famosas, hay una patinadora, creo, o gimnasta olímpica rusa, que es muy famosa, que vive en las calles en México. ¿Sí han escuchado? Creo que en Guadalajara. ¿La han visto? Era exitosísima. Anda en condición de calle. Cuando ella estuvo en las Olimpiadas, no me acuerdo cómo se llama. No, es otra mujer. No me acuerdo si era patinadora o gimnasta olímpica. Vive. Y ahí anda, creo que en Guadalajara, en condición de calle. En condición de calle. Todo tenemos que darle gracias a Dios. Pero aquí dice el Señor, por cuanto no me serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Hermanos, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque no nos hemos dado cuenta. No hemos reconocido que todo lo que tenemos viene de Él. Todo lo que tenemos viene de Él y por eso no le servimos. Si podemos, le servimos. Si tenemos tiempo, si servimos. Si se acopla a nuestro horario, le servimos. Si tenemos chance, le servimos. ¿Y qué Dios dice a su pueblo? Por cuanto no lo hiciste con alegría, por cuanto no me serviste con gozo, por cuanto no te entregaste a mí por todo lo que te he dado, entonces, ándale, sírvele a tus enemigos. Porque qué diferente es servirle a Dios que servirle al hombre. Hermanos, todos los que somos empleados sabemos lo que es servirle al hombre. Sabemos lo que es tener ahí un supervisor atrás de ti, ¿sí? Tener un jefe que no te pregunta si estás bien, si tienes un enfermo en casa, si tienes una tragedia familiar. La exigencia está, estés pasando lo que estés pasando. ¿Cierto o no? En una empresa no somos más que un número. Es lo que somos, un número. Y se nos exige, todo es exigencia, todo es exigencia. Por eso dice el Señor, a ver, allá quieres servir, sírvele al hombre, sírvele. Porque es muy diferente servir a un Dios bueno. Porque Dios no nos da conforme a lo que hacemos, sino nos da de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, hermanos, necesitamos entender, cuando hablamos de ser mayordomos de Dios, necesitamos entender que necesitamos reconocer a Dios como la fuente
de todas las riquezas, las verdaderas, eternas, pero también aquellas que son temporales para sobrevivir. Todo viene de Él. Todo lo que tenemos es para Él. Por lo tanto, tenemos que servirle con alegría y vivir una vida entregada a Él, y tenemos que reorganizar nuestras prioridades. Hay gente que tiene anotadas sus prioridades. Le pregunta sus prioridades: oye, ¿cuáles son tus prioridades? Primero Dios, después mi cónyuge. Bueno, nos la sabemos de memoria. Excelente, palomita. Pero si nos preguntaran, ¿cuáles son realmente tus prioridades? ¿Cómo estarían nuestras prioridades? La mayoría de la gente, aún cristiana, su prioridad real, no mental, porque las mentales las tenemos bien. Las reales es su trabajo. Es su trabajo. Y Dios dice: por eso no te alcanza, porque no soy el número uno y el centro de tu vida. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a meditar en nuestros caminos, Señor. Nos estás llamando a reconsiderar nuestra situación delante de ti, Dios. Nos estás llamando a dejar de vivir un cristianismo verbal y mental, Señor, sino realmente completo, genuino, íntegro, real. Solamente tú puedes, Dios, hacer la obra en nuestros corazones. Solamente tú puedes traer, Dios, libertad a nuestros corazones, Señor, para poder vivir como tú quieres y para poderte dar la honra que tú mereces, Señor, y darte el tiempo, la dedicación y la entrega que tú demandas, Señor, porque tú demandas el todo de nosotros, Dios. Perdónanos como tu pueblo, Señor, y te pedimos que nos sigas ministrando y sigas obrando, para que el día que tú vengas encuentres un pueblo que vive por ti y para ti en todas las áreas de nuestra vida. Que no encuentres un pueblo a medias, Señor, con un corazón contigo, la mitad y la otra mitad en otras cosas, sino encuentres una novia que te ama, que te adora, que te anhela. Una novia que tú eres su todo, tú eres su Dios, eres su esperanza, eres la causa de su gozo, eres la causa de su deleite, Señor. Y fuera de ti no hay nada, porque tú eres un Dios celoso, Señor. Tú eres un Dios que no compartes con nadie y que tú demandas el todo para ti, Señor. Y queremos darte ese todo que no te hemos dado, Señor. No te hemos dado, Padre, el todo de nuestra vida, de nuestro corazón. Ayúdanos, porque si tú no nos enseñas, no podemos. Si tú no nos ayudas, no podemos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.